Hola, bienvenidos. En este video explicaré la tasa de Fisher y cómo hacer la gráfica del valor actual neto en Excel para dos proyectos de inversión. La tasa de Fisher es también conocida como la tasa interna de retorno de flujo incremental y es un método importante para evaluar proyectos de inversión. Es la tasa para que dos proyectos generen el mismo valor actual neto. Si graficamos el valor actual neto para diferentes tasas, la tasa de Fisher es la que intercepta ambas curvas. En ese punto, el band del proyecto A es igual al band del proyecto B. ¿Y cuál de los dos proyectos elegir? El criterio es seleccionar aquel que tenga el band mayor. Esto lo explicaré en el ejemplo a realizar. Y para que tenga sentido este método, la intersección debe estar en el primer cuadrante, ya que por criterio de band, un proyecto es aceptable cuando el band es positivo. Habrán proyectos sin intersección en las curvas, en las que no se puede aplicar este método, o cuando se interceptan en el cuarto cuadrante, donde el band es negativo. Calcularé la tasa Fisher y analizaré gráficamente en Excel para dos proyectos de 5 años, con la misma inversión, donde el proyecto A tiene flujos de caja futuros variables, mientras que el proyecto B tiene flujos futuros fijos. Los pasos son los siguientes. Paso 1. Tabular los flujos futuros para ambos proyectos. Luego se obtiene la diferencia entre los flujos futuros. Y como tercer paso se determina la tasa interna de retorno para las diferencias obtenidas. Vamos a Excel. Se tabulan los datos para ambos proyectos. El segundo paso es obtener la diferencia entre ellas. Para el cálculo de la tasa Fisher da igual si restamos el proyecto A menos el proyecto B o viceversa. Acá restaré proyecto A menos proyecto B. Expandimos y obtenemos los resultados. Acá restaré proyecto B menos proyecto A. Expandimos y obtenemos los resultados. En el tercer paso es calcular la tasa interna de retorno para las diferencias obtenidas. Se usa la función TIR si el Excel es versión español. En mi caso usaré la función IRR para Excel versión inglés. Voy a fórmulas, funciones estadísticas, selecciono la función TIR, se usa solo el primer argumento, se seleccionan los valores de flujo, no incluyo la diferencia de inversiones porque es 0 para este caso, doy Enter y la tasa de Fisher es 8,24%. Ahora calculo la tasa interna de retorno para las diferencias entre el proyecto B y el proyecto A. Función TIR, selecciono los flujos, doy Enter, el valor de Fisher da igual, 8,24%. Ahora comprobaré que para la tasa Fisher obtenida de 8,24%, el valor actual neto para ambos proyectos es igual. Calculo el valor actual neto para el proyecto A. Sería igual a la inversión, que es negativa, más los flujos actualizados. Para los flujos actualizados usaré la función NPV por tener versión inglés. Voy a pestaña Funciones Financieras, busco la función NPV, piden dos argumentos. Piden la tasa, incluyo la tasa Fisher. El segundo argumento es seleccionar los flujos futuros de caja y recuerden que no se debe incluir la inversión. Pulso OK y el valor actual neto es igual a $16.517. Ahora calculo el valor actual neto para el proyecto B. Igual inversión negativa más los flujos actualizados. Voy a funciones financieras, busco la función NPV, me pide el primer argumento, tasa de Fisher, luego segundo argumento, selecciono los flujos del proyecto B, pulso OK y vamos a tener un valor de band de $16.517. Pasaré a realizar la gráfica del band para diferentes tasas. La fórmula del band es igual a la inversión negativa más los flujos actualizados. Y usaré la función NPV por tener la versión en inglés. El band del proyecto A es igual a la inversión, que ya está negativa, sombreo y pulso F4, que es agregarle el signo dólares para fijar el valor para cuando copiemos a las próximas celdas, más fórmulas financieras y busco la función NPV para los flujos actualizados. Piden dos argumentos, primero la tasa, en este caso es la celda con 0%, y selecciono los flujos futuros. Recuerden que no deben incluir la inversión. De igual manera, acabo de usar F4 para fijar las celdas, sombreo y F4, sombreo y F4, pulso OK. Tenemos el valor de band para la tasa 0%. Expandimos para las celdas de esta columna y tenemos el valor actual neto del proyecto A. Lo siguiente es opcional. En el formato de celda digo moneda dólar y valor negativo en rojo. Calculo el band para el proyecto B. En esta celda coloco igual, inversión ya está negativa, fijo valor con F4, voy a fórmulas financieras, función NPV,
Primer argumento, la tasa, que es la celda con 0%, selecciono los flujos futuros, igual fijo las celdas con F4, sombreo, F4, sombreo, F4. Pulso OK y tenemos el valor de van para 0%. Extiendo para el resto de las celdas de la columna y obtengo todos los valores de valor actual neto para el proyecto B. Ahora, sin seleccionar data, vamos a pestañas Insertar. Busco gráfico de dispersión. Luego voy a pestaña de datos y pulso Añadir datos para la primera curva. El nombre de la serie, selecciono la celda con el proyecto A. Ahora los valores del eje X, selecciono los porcentajes. Y piden los valores del eje Y, selecciono los valores del van del proyecto A. Pulso OK y obtenemos la primera curva. Repito los pasos. Agregar, nombre de la serie, celda del proyecto B. Ahora los valores de X, selecciono los porcentajes. Piden los valores de Y, selecciono los valores de valor actual neto del proyecto B. Pulso OK y obtenemos la segunda curva. Como no hay más proyectos que incluir, nuevamente OK. Pulso Cambiar gráfico y selecciono la gráfica que tenga curva entre los valores. Y pulso OK. Se observa en la gráfica la intersección de ambos proyectos. Para amplificar la gráfica dejaré la data hasta 30%. Acá está el punto de intersección Fisher. Visualmente coincide con lo obtenido por el cálculo de 8,24. Lo escribiré en la gráfica y haré unos trazos de dos líneas de referencia. En este punto, el van A es igual al van B y visualmente coincide con lo obtenido por cálculo de $16.517. Para evaluar cuál de los dos proyectos a escoger, tenemos dos casos. Si el inversionista exige una tasa de rendimiento menor a 8,24%, que es la tasa de Fisher, se seleccionaría el proyecto A, que es la línea azul, por tener valores de van mayor que la línea naranja, que es el proyecto B. Identificaré ambas líneas. Para tasas mayores a 8,24%, la línea naranja del proyecto B está por encima de la línea azul y la observamos hasta que el van es positivo, que es donde corta el eje X. En este punto tenemos el TIR del proyecto B. Calculemos el TIR del proyecto B para ver su valor. Damos igual función TIR, selecciono los flujos de inversión y el TIR del proyecto B es igual a 21,95%. Copio este dato en la gráfica, por lo tanto, si el inversionista exige rendimientos mayores a 8,24%, que es la tasa Fisher, y menor o igual a 21,95%, que es la tasa interna de retorno del proyecto B, se seleccionaría el proyecto B por tener un valor actual neto mayor que el proyecto A. Espero que la explicación les sea de ayuda. Les invito a continuar viendo las explicaciones teóricas y prácticas del área de finanzas que presento en mi canal.